UTEL Talks. El día de hoy los estoy acompañando yo, el psicólogo Oscar Bernabe. Primeramente, pues buenos días. Me gustaría sí ser claro con la precisión de esta plática, dado que va a todas personas que están interesadas o les dé la curiosidad de asistir con un psicólogo. Normalmente las personas tienen cierta clase de creencias y bueno, han sido basadas en el estigma que tenemos todos los psicólogos, ¿no? Que si podemos leer la mente o que si estamos todo el tiempo analizando, ese tipo de cosas son lo que normalmente merma que las personas vayan o acudan con un psicólogo, ¿no? No necesariamente el psicólogo da psicoterapia. Normalmente los psicólogos también pueden dar clases, pueden intervenir dentro de las empresas como psicólogos organizacionales, pueden estar en un centro de rehabilitaciones y por último, bueno, pues también pueden estar en la clínica psicológica, que ahí sí serían las psicoterapias, ¿no? Asimismo, también intervenimos en el campo de la salud y de la investigación, pero estos dos campos son como un poquito menos explorados por la comunidad. Nada más la UNAM es la que tiene una sede de investigación de psicología. Normalmente casi todas las universidades hacen que los psicólogos tengan ese entrenamiento profesional para llevar lo que es la psicología como una ciencia, ¿no? Una ciencia social. Eh, Primeramente me gustaría empezar con lo que son las creencias que tenemos todos acerca de los psicólogos, y digo tenemos porque en algún punto yo también las llegué a tener, ¿no? Primero, ¿no? Cuando entras a una sala o a algún lugar donde esté un psicólogo, normalmente se sienten observados. Los psicólogos sí tenemos un ojo clínico que ha sido entrenado, ha sido desarrollado durante años para poder analizar las cosas, pero no necesariamente un psicólogo va a estar observando todo el tiempo y cualquier conducta, cualquier movimiento que las personas hagan. Eso normalmente genera un poco de miedo, un poco de rechazo, ¿no? Nos genera visiones negativas acerca de esta profesión y no es así, ¿no? Realmente un abogado no da una consulta a menos de que le digan, bueno, tengo tal tema, ayúdame con tal cosa, ¿no? Y entonces observa en el ámbito del ejemplo del abogado el contrato que necesita revisar y la persona entonces sí es analizada, sí está atendiéndose profesionalmente. Hay que ser claros en el aspecto que un psicólogo es sumamente profesional. Nosotros los psicólogos tenemos un código de ética que nos compone, que nos da cierto orden, cierta estructura para no hacerlo diario, ¿no? Sí, es cierto que muchos, si algunos de los que nos están viendo tienen compañeros, están estudiando la carrera de psicología o sus amigos se volvieron psicólogos y en eso van a tener muchos conflictos de interés, ¿no? En el que van a dejar de contar cosas, van a dejar de hacer cosas, porque la psicología cambia la manera de ver las cosas, ¿no? Cambia la manera en la que el estudiante como psicólogo ve la manera en la que se viven las cosas, porque es una perspectiva totalmente diferente. Estamos capacitados para ver la conducta, para saber predecirla, para poder rehabilitarla en dado caso. Como bien les decía, muchas de las creencias es que somos loqueros, ¿no? Que los psicólogos estudian eso porque están locos. Y no necesariamente es que estemos locos. Sí, hay muchas personas y hay mucha psicopatología que atrae a la persona a estudiar la psicología. Digo, claro está, porque es un vicio, ¿no? Pero no todos están locos. Sí hay cierto grado de patología, pero en todos nosotros, ¿no? No todos somos perfectos y no todos somos 100% sanos. Así como te puede dar un catarro, así como te puede dar una gripe, así como te puedes enfermar del estómago, y obviamente el virus vive, la bacteria vive dentro de ti normalmente, solo cuando tus defensas bajan es cuando aparece. Es lo mismo con los trastornos mentales, con los rasgos de personalidad que infieren en tal trastorno o tal psicopatía, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todo el mundo esté enfermo, que todo el mundo, no, al contrario, sino que es normal tener un poco de tantito de todo, ¿no? Porque eso nos conforma como seres humanos, como seres independientes, como seres, pues básicamente únicos,
¿no? En nuestra personalidad. De hecho, la misma palabra hace referencia a ello, ¿no? Que es algo que nos va a hacer único. Sí es cierto que no todos los psicólogos tenemos este tipo de psicopatías aplicadas, sí tenemos que tener un grado de patologías para tener el gusto por observar a las personas, para tener el gusto por escucharlas, ¿no? Para tener el gusto por analizar las cosas. Son ciertas características que conforman a un psicólogo, pero realmente no se aplican ahora sí que de una manera negativa. Estamos entrenados para justo poderlo traslaborar y hacerlo de la mejor manera para la persona y para el enfoque en el que estemos entrenados. Haciendo un breve paréntesis aquí, los enfoques de la psicología son muy importantes, los abordaré dentro de unos minutos más, y en el momento en el que tengan dudas pues pueden preguntármelo. Al final de la charla vamos a dar como unos 10 minutos, 15 para poder resolverlas en tiempo real, ¿no? Bueno, regresando a los enfoques es una parte muy esencial en esto, pero vamos a seguir con lo que son las creencias que normalmente tiene la gente. ¿Por qué acudir al psicólogo? ¿No? Hay cierta resistencia en acudir con un psicólogo. Cuando a las familias, a los padres de familia particularmente les piden, ¿sabe qué, señor? Necesita que su hijo tenga una consulta con un psicólogo. Dicen, ching, ya me lo van a enviar a psicoterapia, él no está loco, él no está haciendo daño. No, precisamente. Nosotros estamos entrenados también para detectar lo que son trastornos del desarrollo. No es que esté mal, sino que se está desarrollando de una manera diferente, ¿no? Y hay que darle hincapié. ¿Qué tal que no puede pronunciar la R de manera normal y necesita un poco de entrenamiento lingüístico que nosotros damos para que justo esta conducta se elabore y justo ya pueda decir la letra R sin ningún problema, ¿no? O que también tenga, ¿sabe qué? Detectamos, los maestros normalmente dicen, detectamos que no está prestando atención en tales cosas y sugerimos una evaluación. Una evaluación es justo, es como cuando te haces un examen de sangre. También en recursos humanos se ocupan pruebas psicológicas, psicométricas, para que justo ver qué onda, ¿no? Como cuando regresando al ejemplo de cuando te haces un examen de sangre, evalúan qué es lo que hay en tu organismo. Nosotros los psicólogos evaluamos pues ya sea tu conducta, tu personalidad, tu estado de ánimo, ¿no? Para saber cómo puedes reaccionar frente al estrés, frente a una crisis, frente a ciertas situaciones que se van a aplicar tanto en el trabajo como en una escuela, ¿no? Hay muchas escuelas que también hacen pruebas psicométricas también para medir el nivel de inteligencia, en dónde están los alumnos, ¿no? Las pruebas psicométricas también nos pueden indicar qué tanto desarrollo tiene intelectualmente una persona sin tener que tocar los conocimientos abstractos. A esto me refiero a que no le vas a hacer un examen de matemáticas bastante complejo para medir su capacidad de inteligencia lógico-matemática, ¿no? Al contrario, puede ser una prueba nada más directamente de inteligencia donde mida esta estructura de la mente y con ello poder dar un resultado. ¿Sabes qué? Sí puede ser apto. De esa manera normalmente muchas de las universidades hacen su selección de alumnos. Claro, para saber si pueden ser aptos para la carrera que están escogiendo. No vas a poner a alguien que va a estudiar una carrera de contaduría y finanzas si de plano no tiene una habilidad nata de inteligencia lógico-matemática, ¿no? Es justo para prevenir, ¿no? Para poder fortalecer o poder trabajar con ello. Los psicólogos también podemos fortalecer este tipo de aprendizajes. Claro que si de plano no es nato, no es del gusto de la persona, no se va a generar un cambio. Es un juego que se tiene que vivenciar del psicólogo en su trabajo real, diario, con la persona, para que justo se den este tipo de soluciones y circunstancias en donde la persona resulta beneficiada. Hay muchas situaciones y muchas historias de terror en donde realmente no pasó eso, como por ejemplo, y en otra de estas creencias, ¿no? Los psicólogos normalmente no voy con ellos porque la última vez que fui me trataron muy mal, ¿no? Me cayó muy gordo, no pude con él, yo le decía lo que él quería nada más para darle el avión.
Y realmente no se trata de eso, ya esto es un poco en el ámbito de la psicoterapia. En el ámbito de la psicoterapia normalmente se da ello y hay algo que nosotros conocemos como la alianza terapéutica. Si en un momento no se da la alianza terapéutica y obviamente tú como paciente no lo estás sintiendo, que haces clic, por así decirlo, con el psicólogo, es necesario que cambies de terapeuta porque realmente su enfoque, su visión, el tipo de tratamiento que te está dando no está funcionando para ti. Muchas de las veces, y ahora sí ya incluyendo un poco los enfoques que vamos a pasar ya prácticamente en este momento, están diseñados para cierto tipo de pacientes. Tú, al ser una persona global, ¿no? Que tiene sus esferas tanto la personal como la social, la de amistades, y la espiritual incluso, no se complementan con el tratamiento que te está dando el psicólogo. Yo obviamente lo estoy llamando como tratamiento porque ese es mi enfoque, ahorita vamos a ir un poquito para allá. No te está funcionando, tienes que cambiar, ¿no? Hay varios enfoques en la psicoterapia, nada más voy a mencionar los principales, que es empezando por el conductual, como el humanista y el psicodinámico, ¿no? También existen otros más que son los que había mencionado de la salud y de la investigación, pero esos no aplican tanto en la psicoterapia. En la psicoterapia estos son como los tres enfoques más fuertes hoy en día en México. El conductual puede ser que sea uno de los más fuertes, aunque no lo vemos diario. El conductual lo podemos ver aplicado en los programas de AA, por ejemplo, que es una desistematización del uso del alcohol en 12 pasos, ¿no? El famoso programa de los 12 pasos. Es poco a poco irlo llevando de la mano. No hay un psicólogo ahí como tal. Debería, sí, debería, y en los buenos centros para las adicciones sí hay un psicólogo que va monitoreando la conducta, el enfoque se va estableciéndose hacia la conducta, ¿no? ¿Cuántas veces la persona consume? ¿Cuántas veces la persona lo hace al día? ¿En qué circunstancias? ¿No? Son como muy observadores y es muy concreto este enfoque, ¿no? Es orientado hacia los resultados que da la persona, ¿no? Hacia lo visible, lo comprobable en la persona, no directamente a lo emocional. Hay variantes en el método conductual que integran los procesos mentales, ¿no? Que un ejemplo, una de estas terapias es lo cognitivo-conductual. La serie de pensamientos y creencias, cómo los podemos modificar para que modifiquen las conductas, ¿no? Por ejemplo, lo que les estoy diciendo en este momento, ¿no? Los psicólogos no estamos hechos para hacer tal cosa, pero sí estamos capacitados para hacer otra, ¿no? Estamos modificando el pensamiento para que tu conducta cambie frente a los psicólogos. Eso sería un ejemplo de la cognitivo-conductual. Asimismo, los conductuales tienden a elaborar programas, ¿no? Normalmente se implementa también en los procesos de duelo, en los procesos de los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Las fobias son uno de los principales objetivos de esa aplicación en psicoterapia. Son muy efectivas. Si tú vas a acudir con un psicólogo para quitarte una fobia, es probable que necesites un tipo de esta consulta, ¿no? No necesariamente otro. También, pues, con esto no estoy diciendo que los otros enfoques no te apoyen, no te ayuden a eliminar esta conducta, ¿no? A eliminar esta fobia, ¿no? Viéndolo desde otro punto de vista, está el enfoque humanista, que está centrado más en la persona, en las necesidades que tiene, en las decisiones que está tomando y en el espacio en el que la persona está, ¿no? Es ser y estar en ese momento. Ese tipo de psicoterapia es más orientado a la autorrealización, es decir, a que tú te sientas satisfecho con lo que tú estás tanto decidiendo, viviendo, ¿no? Si tú tienes una crisis emocional y decides acudir con un psicoterapeuta, te recomendaría que fuera igual un humanista, porque de esta manera él podría orientarte a saber qué es realmente lo que quieres en ese momento y si estás cómodo o no con ello, ¿no? De esa manera te pueden apoyar un poquito más.
Por otro lado está el enfoque psicodinámico. Este es el que comúnmente la persona, y aquí es donde tienen más creencias acerca de los psicólogos, ¿no? Si ustedes piensan en un psicólogo, normalmente van a pensar en un diván, en una persona acostada, y en el psicólogo atrás, escuchándolo y anotando, ¿no? Los psicoanalistas no hacen solamente anotar y escuchar detrás de una persona. El enfoque está orientado en saber la razón última de la persona de por lo que está viviendo, ¿no? Vivenciar nuevamente los traumas para desarrollarlos y ver qué significaron para esas personas, saber lo que está en el inconsciente, ¿no? El inconsciente es una estructura mental que se evalúa a través de esa metodología psicodinámica en la que pues el analista, ahora sí el analista, va a enfocar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento hacia el trauma que la persona vivenció. Es decir, no sé, una fobia puede ser desatada también no solamente porque, no sé, un día se le paró una palomilla y desde ese momento le tiene miedo a las palomillas, ¿no? O a las mariposas, por ejemplo, ¿no? Y fue de chiquito y no lo ayudaron, por ejemplo. No solamente viene ahí, sino qué es lo que realmente hizo que eso se volviera una fobia. Porque hoy en día, pues, tú si vives en la ciudad, tú puedes ir al mariposario de la Ciudad de México, de ahí del zoológico, y se te van a parar un montón de mariposas y no te va a dar miedo, y eso no genera un trauma. ¿Qué fue a la persona que le generó ese trauma, que le generó esa fobia, para que esa persona tuviera esa respuesta, ¿no? Eso es lo que van a intentar averiguar, es un poquito más complejo y todos tienen sus alcances, ¿no? Todos tienen sus poblaciones objetivo. Les digo, sí, es una manera de tratar las fobias. En todas se puede tratar una fobia, en todas se puede trabajar un trauma, pero todo depende de tú, qué tan cómodo te sientas con un enfoque de psicoterapia, qué tan rápido quieras cambiar las cosas, ¿no? Si tú quieres saber qué fue lo que pasó en un inicio, quieres saber la razón de las cosas, te recomendaría un enfoque psicoanalista, un enfoque psicodinámico. Si tú quieres buscar una razón, una manera de sentirte cómodo, una manera de sentirte autorrealizado, te recomendaría un enfoque humanista. Si tú deseas dejar de fumar o el quitarte una conducta, morderte las uñas o algo, te recomendaría justo un enfoque conductual. Para todo este tipo de enfoques, el psicólogo, por así decirlo, como tal, así solito, sin una especialidad, no lo puede dar. Un psicólogo, para que tú puedas acudir con él y puedas estar en psicoterapia, sea cual sea, necesita una especialidad o una maestría que lo capacite para saber esto. No solamente la carrera como psicólogo te va a dar un consultorio. De hecho, eso está mal, justamente está visto, bueno, no me gusta la palabra mal, de hecho es inadecuado, porque justo por eso tenemos un código de ética. Si no estás capacitado para poder atender a un paciente, no lo atiendas, porque no estamos trabajando con cosas sensibles, no es como que estuviéramos trabajando con una computadora y de pronto se nos hunde algo, ¿no?, dentro de ella y podemos ir a la tienda, comprar otro y reemplazar esa pieza que se fundió. No podemos ir y comprarle un nuevo cerebro o una nueva personalidad para que la persona se componga. Claro que no. La carrera de psicología sí te da muchas habilidades esenciales para empezar a ser un psicólogo, ¿no? Pero para tener una aplicación en psicoterapia es necesario tener una especialidad. Hay muchísimos enfoques que se dividen debajo de estas tres ramas. Para dar psicoterapia existe en los humanistas está la Gestalt, la existencial, vivencial, entre otras, ¿no? En la conductual ya dije la cognitivo-conductual, modificaciones de conducta, programas de desensibilización, muchas cosas, ¿no? En la psicodinámica, bueno, hay enfoques según los autores en los que se trabaja poco a poco, ¿no? Se trabaja y se aborda de diferentes maneras porque hay diferentes técnicas en las que nosotros podemos dirigirnos hacia un paciente y obviamente nosotros podemos trabajar y elaborar su inconsciente, ¿no? Trabajar con esa razón que cree íntima, ¿no? Que es personal.
¿Qué otras cosas las personas creen de los psicólogos en general que normalmente no acuden? Que somos loqueros, ¿no? No atendemos personas locas. Tanto tú como el que me estás viendo en este momento, como otra persona que vaya pasando en la calle, no lo considero un loco porque no lo estoy evaluando, ¿no? Hay que ser exhaustivos en una evaluación psicológica para diagnosticar a una persona. Personas normales van al psicólogo, ¿no? Eh, ¿Para qué? Porque, bueno, dándolo en un ejemplo, una vez a mí me preguntaron, ¿por qué la gente va al psicólogo, no? Yo les dije, bueno, cuando te lastimas un hombro o te lo dislocas o algo, ¿con quién vas? No, pues con el médico. ¿Y precisamente con quién? Con un quiropráctico o un ortopedista, ¿no? ¿Quién sabe de los huesos? Claro. Y cuando te enfermas de la gripa vas con un médico general, ¿no? Si tienes alguna urgencia con tu auto, vas con un mecánico. ¿Con quién vas cuando te sientes mal emocionalmente? ¿Con quién vas cuando de plano la vida sientes que te agobia demasiado? Vas con tu mejor amigo y le cuentas, vas con el que te lee las cartas, ¿con quién vas? O sea, ¿quién realmente está capacitado profesionalmente para poderte ayudar con eso, ¿no? Realmente es echarte la mano con ello. Hay personas que dicen, no voy a ir al psiquiatra. Y dices, bueno, los psicólogos no somos psiquiatras. De hecho, los psiquiatras son médicos. Los psicólogos no medicamos, no damos recetas, ni nada por ello. No recetamos antidepresivos, ¿no? Muchos de mis colegas también están en contra de los medicamentos psiquiátricos porque, pues a final de cuentas, sí, cambian la conducta, pero no erradican el problema. Hay otros más que obviamente en un trastorno fuerte, por ejemplo de la personalidad, que sería la esquizofrenia, nos apoyan a poder regresar a una persona a un estado más funcional, ¿no? De hecho, justo de la mano y en la descripción de esta charla viene la rehabilitación psicológica que voy a estar retomando ahorita después de las diferencias con un psiquiatra, ¿no? La diferencia en particular, aparte de la carrera, aparte de los medicamentos, es el abordaje con la persona. Sí, un psiquiatra puede tener una especialidad para dar un tipo de consulta, un tipo de orientación, sí, claro, y también puede dar psicoterapia también, porque las especialidades están abiertas a esta área de la salud y precisamente de la salud mental para poder apoyar a las personas con este tipo de situaciones que vivencian y que obviamente sufren, conduelen, ¿no? Sí nos apoyamos en trastornos fuertes de la personalidad, en depresiones graves. No va a mandar una asociación, una clínica, un psicólogo a tu casa cuando estés deprimido y sea una depresión tan profunda que ni quieras pararte de tu cama, ¿no? También para acudir a psicoterapia y estar deprimido y poderte apoyar, se necesita cierta motivación y cierta fuerza. Hay medicamentos que le ayudan a tener ese empujón para poder acudir a psicoterapia y luego elaborarlo. Posteriormente, lo recomendable es que se vaya eliminando. Si hay un trastorno, por ejemplo, biológico, ¿no? En tu cuerpo que produce más serotonina, que es este neurotransmisor que está asociado con la depresión, entonces sí, tomar un medicamento regularmente para que justo esta función orgánica se vea pues ya solucionada y con ello que tú puedas tener una vida funcional, ¿no? En eso sí, sí se ocupan los medicamentos, pero los psicólogos no hacemos tipo de recetas. Solo en algunos países ya han autorizado que bajo ciertas especialidades se les dé cierto medicamento a las personas, ¿no? No, aquí en México no se ha autorizado esa clase. Sin embargo, lo que es la salud mental todavía ha sido bastante descuidada y no se dan recetas, no se expiden, no se solicitan tampoco en las farmacéuticas para que las personas compren medicamentos de clase psiquiátrica, ¿no? También es importante decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento que el efecto de un medicamento psiquiátrico es hasta posterior de los 6 meses, ¿no? Entonces sí requiere un continuo seguimiento, una continua aportación de la persona, del paciente, para que justo se vayan sanando estas partes que son difíciles, ¿no? Porque entiendo que tomarte una píldora para que cambie tu conducta es una decisión muy fuerte.
¿no? Pero los psicólogos justo estamos para apoyar esa decisión, para no hacerte creer lo que nosotros creemos que está bien, sino para que tú tomes la decisión con la que tú te sientas más cómodo, con la que te sientas más de acuerdo, con la que estés más contigo mismo, ¿no? Ese es principalmente nuestro trabajo es comprometernos con la integridad y la salud mental que tiene una persona, ¿no? No solamente el hecho de estar evaluándolo, observándolo, diagnosticándolo, todo ello está muy mal visto porque la gente le tiene miedo a conocerse a sí misma. A todos los invito a que se acerquen a un psicólogo en el momento en el que se lo soliciten. No es nada malo, es solamente un chequeo de cómo estás emocionalmente, mentalmente o conductualmente hablando, ¿no? Es saber cómo te vas a sentir posteriormente. Yo creo que si la gente se diera la oportunidad, tuviera esa apertura para poder darse un clavado en sí mismos, seríamos unas personas totalmente diferentes y eso sí es cierto, que hay otra creencia que nos dice que cuando la persona va a terapia cambia. Para eso vas a psicoterapia, para estar más contigo mismo y menos con los demás. Cuando estás menos con los demás, estás cambiando constantemente, estás modificando esa clase de cosas, esa clase de pensamientos que tenías de no hago esto porque ¿qué vaya a pensar la gente de mí? ¿No? Al modificar ese pensamiento y ya lo haces porque tú dices, bueno, es lo que a mí me gusta, ya estás cambiando realmente, ¿no? Sí, sí, muchas de los padres de familia cuando mandan a un niño a psicoterapia temen que estén haciendo un mal trabajo. No, los niños no vienen con un manual como para decirte qué hacer o cómo ser un buen padre. Sí, hay situaciones que igual el niño está vivenciando, no por la culpa de los padres, puede ser por la escuela o por él mismo, que hagan que su conducta cambie y que justamente necesiten un apoyo un poquito más profesional, no porque los padres no puedan, sino porque es una orientación en específico que van a ayudar a que este problema se solucione de una manera más rápida, más eficaz y con menos cicatrices en el futuro, ¿no? Eso es en lo que nosotros también podemos apoyar. Llegado de la mano con las investigaciones, con los otros dos enfoques que dejamos de lado, que sería la investigación y con la psicología de la salud, me gustaría abordarlos desde el punto de vista, pues sí, académico también, pero a final de cuentas para el bienestar social. El enfoque de lo que es la investigación es para saber prevenir ciertas cosas. ¿De dónde creen ustedes que sacamos nuestros datos de, si la persona cumple con esto y aquello, es esquizofrénico? De una investigación, agarramos muchas personas, lo mínimo son 1000 personas de una cierta población, para investigar qué cosas, qué serie de conductas principalmente realizan, son frecuentes, cuánto tiempo tienen que durar para que cierta persona sea diagnosticada con tal cosa, ¿no? Es importante también saber que esas son las aplicaciones de la investigación en psicología, porque es el fundamento con el cual nosotros nos estamos rigiendo, ¿no? Todos los enfoques tienen su investigación propia, todos los enfoques están sustentados en algo tangible, ¿no? Sí es necesario que lo tomen en cuenta y cuando vayan a un psicólogo tengan esa apertura de preguntar ¿cuál es tu enfoque? ¿En dónde estudiaste? Porque es importante también saber de dónde viene todo este conocimiento, toda esta aplicación. Hay mucha gente que suele ser, estafadora, etcétera, que pone su consultorio de psicólogo y no es psicólogo, es como los coyotes de los abogados, ¿no? No son abogados, no tienen cédula, pero están ejerciendo, por así decirlo. Igual sucede en todas las profesiones, ¿no? Hay que ser conscientes también de dónde lo estamos haciendo porque un contador no te puede dar psicoterapia o incluso un abogado no te puede dar psicoterapia. Tú tienes que tomar en cuenta que se necesita una formación previa y luego una especialidad o una maestría que lo capacite para que te pueda apoyar. En dado caso,
obviamente todo este ámbito de la investigación, de donde nosotros nos estamos fundamentando, de donde nosotros tenemos nuestro cimiento, no es válido, no funciona, porque no se sabe aplicar, no se sabe cuáles son las consecuencias o de dónde viene. Es por ello que necesitas siempre como tener ese respaldo de algo profesional, ¿no? Hablando un poco más estricto en esta parte de la ética. Por otra parte, el enfoque de la salud, de la psicología de la salud, esto lo vas a encontrar normalmente en hospitales y en clínicas de salud, que son los psicólogos que apoyan en los diagnósticos de cáncer, y en lugar de ir el médico, va al psicólogo y le dice, sabe que tal cosa, esto pasó, tiene cáncer, ¿no? Y lo dicen de una manera un poco más digerible para la persona, ¿no? Tienen esas habilidades en particular para poderse acercar y dar tanto buenas como malas noticias, ¿no? Pero que sean digeribles para la persona. Tienen un entrenamiento en específico acerca de los trastornos de salud que afectan directamente al estado anímico, al estado mental de la persona, ¿no? De cómo puede reaccionar, cómo se puede sustentar bajo este tipo de circunstancias. Y es por ello que los psicólogos de la salud están más orientados hacia ese tipo de ramas. Es también como una metodología de implementar la psicología en todos los aspectos. Una vez me acuerdo que justamente yo pregunté, y bueno, ¿en dónde se puede necesitar un psicólogo, no? Me lo decía una persona muy enamorada de la psicología en su momento, ¿no? Y él me dijo, en un lugar donde haya otro ser humano puede necesitarse un psicólogo, porque así como tu corazón da altos y bajos, en tu cotidianidad va a haber altos y bajos. Vas a necesitar a una escucha profesional y alguien que no te esté juzgando, alguien que sea empático contigo, alguien que siempre esté dispuesto a escucharte, y alguien que obviamente te haga ver las cosas no claras, pero que te haga ver las cosas tal como tú las estás viendo, no como te estás negando a verlas. Y entonces va a ser necesario un psicólogo que esté ahí, ¿no? Creo que en todas las relaciones humanas siempre va a haber altos y bajos, siempre va a estar esta ambigüedad de qué es lo que va a suceder al futuro, y esa es una de las principales preocupaciones que se da hoy en día, ¿no? Y en esta parte de qué va a suceder en el futuro, bueno, pues nadie sabe, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es con lo que está pasando y con lo que ya pasó. Y con eso es con lo que normalmente trabajan los psicólogos. Hasta el momento, bueno, pues ya hemos trabajado las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra. También me gustaría comentarles que obviamente si tienen pensado ir a un psicólogo, tomen en cuenta las recomendaciones que les he venido dando, las recomendaciones que pues se han estado implementando en esta charla, porque son necesarias. No quiero que alguno de mis escuchantes de ahorita de Facebook vaya a acudir con una persona que le haga tener una mala imagen de la psicología. Yo creo que si tienes esa apertura no hay que desperdiciarla, incluso hay que fomentarla. En otros países se da, lamentablemente en México no se fomenta, se fomenta más otro tipo de circunstancias. Pero a mí me gustaría invitarte a que en algún punto de tu vida, si te sientes abrumado y todo ello, los psicólogos llegamos en un alcance exageradamente alto. Hay líneas de intervención psicológica gratuitas o también incluso de paga, ¿no? Para que llames por teléfono y un psicólogo te pueda atender. Normalmente las universidades tienen este tipo de clínicas que dan atención y orientación psicológica gratuita. Ese es otro punto que quería retomar. Los psicólogos también, los alcances de la psicoterapia es el diagnóstico previo, ¿no? O sea, justo cómo evaluar a una persona para identificar sus trastornos, o en dónde estamos parados básicamente, qué tan sano o qué tan enfermo, por ponerlo entre comillas, porque no es enfermo, sino qué tan funcional es, ¿no? La rehabilitación psicológica es cómo reincorporar a una persona a un estado más funcional tanto para él como para la sociedad. Es decir, la rehabilitación infiere, y lo vas a ver mucho
en los programas de AA o en estos centros de integración juvenil donde son de adictos. Los psicólogos ahí lo que tratamos es de que tengan un sistema para que ellos puedan incorporarse nuevamente a la vida cotidiana y posteriormente incluso llegar a tener un empleo y ser sustentables por ellos mismos, ¿no? Esa es la rehabilitación psicológica. También se da justo con enfermos graves, de trastornos graves de la personalidad, enfermos mentales que son ya, estamos hablando de términos psiquiátricos bastante profundos, ¿no? Que ya no se pueden sostener por sí mismos y que necesitan un auxilio. Hay veces que la psicoterapia y los psicólogos principalmente en esta rehabilitación los pueden incorporar a la sociedad misma y ponerlos activos, ¿no? Sí, depende mucho de la persona, pero también depende de qué tanto tratamiento se le esté dando a la persona, qué tanto seguimiento esté, ¿no? Y regresando justo al punto anterior del alcance que tenemos los psicólogos, pues puede ser en una clínica, puede ser en un hospital, puede ser en una universidad, en una escuela, puede ser incluso en tu trabajo. Hay empresas que tienen un psicólogo justo para poder apoyar a sus empleados y que no se sientan desanimados y sean más productivos, ¿no? Y también en el trabajo, los psicólogos organizacionales, ese también es como otro bloque muy por afuera de todo lo que estamos tocando hoy en día. Los psicólogos organizacionales son los que hacen reclutamiento, selección, todo ese trabajo que realiza recursos humanos, que está todo el tiempo y en contacto con los empleados, ¿no? Que a final de cuentas, y como lo dije en un momento, es un trabajo humano, ¿no? Es una relación entre dos personas, es una relación entre dos o más trabajadores, que se evalúa y justo se quiere llegar a un punto en el que sea todo de acuerdo a lo planeado, ¿no? No, por el momento me parece que sería todo. En el momento me gustaría que me que hicieran algún tipo de preguntas. No sé si les haya quedado algunas dudas para empezar justo con esta parte, ¿no? ¿A qué se debe que una persona quiera más a su perro que a una persona? ¿A qué se debe? Bueno, habría que justamente evaluarlo. Recomendaría que esa persona fuera, o bien la persona que lo está preguntando, se diera un poquito más hacia adentro de qué es lo que significaría el perro para esa persona, ¿no? Puede ser que haya algo detrás que justamente no estamos viendo y que sea como un poco más importante que justamente el vínculo entre la persona y el perro. ¿Otra pregunta? ¿Un psicólogo organizacional puede apoyar a un psicólogo clínico en su trabajo? Claro que sí. De hecho, hay personas que llegan a tener bueno, hay trastornos por estrés. Ahorita se me fue el nombre, pero esos trastornos por estrés normalmente los diagnostica el psicólogo organizacional y posteriormente es canalizado con un profesional que lo pueda apoyar con este tipo de trastornos. O bien diagnostica que algo está sucediendo, pero no sabe qué, y lo canaliza con otra persona que esté calificada para saber exactamente qué es lo que está pasando. Y pueden ir de la mano para saber el avance del trabajo, como el avance en psicoterapia. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para superar una fobia? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas para superar una fobia? Principalmente quererla superar, quererla afrontar, porque vas a salir de tu zona de confort. Tu zona de confort es evadirla, ¿no? La fobia es un miedo irracional, ¿no? Sabes que es algo que probablemente no te va a matar, y digo probablemente porque hay gente que le tiene miedo a las víboras y evidentemente una víbora sí te puede matar, ¿no? Pero quererla afrontar sería el primer paso y luego buscar justamente la ayuda profesional que ya he recomendado aquí en esta charla. ¿La depresión tiene cura? Sí y no. Sí tiene cura en el ámbito en el que puede regresar a un estado anímico más, un estado mental, por así decirlo, en el cual tú puedas ser más funcional, sí, pero la depresión siempre va a quedar latente. Latente en el ámbito en el que es como si te hubiera dado algún tipo de enfermedad viral,
va a quedar ahí, ya lo viviste, has salido de ello, lo puedes superar, pero el problema aquí sería es que podrías reincidir, ¿no? Sí se puede curar como tal y también si es biológica, totalmente se puede curar. Si no lo es, entonces sí hay probabilidades, muchas probabilidades de reincidir. Pero no te preocupes, con un seguimiento continuo, un seguimiento psicológico orientado hacia la depresión, seguramente lo puede llegar a superar, ya seas tú o la persona que tiene cercana con depresión. ¿La urticaria puede salir por nervios? Claro, muchos de los trastornos de ansiedad están relacionados biológicamente y por ello, de hecho, me atrevería a decir que las consultas psiquiátricas que van de la mano con un psicólogo es principalmente por este tipo de trastornos. Habría que justamente evaluarlo. Todo hay que tener este, un diagnóstico complementario, ¿no? Tanto médico como psicológico, como personal incluso, ¿no? O sea, hay que tener todas las expectativas cubiertas de lo que podría llegar a ser. No hay que dejar nada al aire. Cuando un equipo de fútbol que no consigue el título importante a pesar de su esfuerzo, dedicación y de estar muy cerca de conseguirlo, se debe a su mentalidad, hace falta trabajar mucho en su psicología. Hay psicólogos de la parte clínica que se orientan a la psicología del deporte. Sería cuestión de evaluar si es una situación, pues obviamente, de pensamiento, de lo que uno desea realizar o hacer, o de la convivencia que tienen entre los jugadores. Para eso también se consulta otro tipo de orientación psicológica, que es un enfoque que no es muy fuerte últimamente aquí en México. Bueno, desde siempre es un enfoque muy nuevo, pero habría que revisarlo con un psicólogo especialista del deporte. Normalmente estos se encuentran, o bueno, están orientados en la conducta de las personas también. ¿Cuál es el enfoque más adecuado para trabajar psicoterapia, el que estadísticamente tiene más éxito? No hay un enfoque de psicoterapia que tenga una estadística más alta, porque si te pones a evaluar todos los casos en los que se trabaja exitosamente con un paciente, todos los enfoques te van a sacar resultados positivos, o bien también te van a sacar muchos resultados negativos, ¿no? Depende del plazo, depende de la persona. Por ejemplo, en un enfoque conductual trabajan una fobia, desaparece, pero reincide otra fobia en el mismo paciente, pero enfocada a otra cosa, me quedaría claro que no es algo efectivo. Si lo trabaja un psicoanalista para saber la razón última de la fobia, obviamente se va a tardar muchísimo más, pero se va a eliminar esa fobia, ¿no? Habría que justamente revisar esta situación para saber cuál sería el enfoque adecuado para la persona. No hay como una estadística que haga que tantos pacientes salen tan bien de tal enfoque. En el caso de los niños, ¿qué tanto se le puede ayudar en traumas o experiencias que han vivido? ¿Qué tanto se les puede ayudar? Bueno, se les puede ayudar bastante, dado que están en una época, en una etapa de desarrollo en la que podemos moldear tanto conductas, pensamientos, creencias, habilidades y generar nuevos aprendizajes, ¿no? Reconstruir sobre lo que está dañado. Sí se puede, sí, de hecho lo recomendaría ampliamente que si un niño llegara a tener un trauma, hay que darle un seguimiento muy puntual y obviamente continuo para que poder apoyarlo en este tipo de circunstancias. Y la última, ¿qué factor puede estar desencadenando que cada día existan más casos de depresión? ¿Qué factor puede estar desencadenando más diagnósticos de depresión? Esa es una excelente pregunta. Hoy en día, y al menos en México, pues hay N cantidad de factores, ¿no? Yo principalmente adjudicaría las cuestiones sociales, las cuestiones de violencia y de inseguridad que generarían una depresión tanto más alta. Digo, también están los factores económicos, los factores políticos, los factores culturales o incluso geográficos que hacen que una persona se pueda llegar a deprimir.
Obviamente y justamente por ello se realizan constantes campañas, hay constantes asociaciones que van surgiendo en el camino con esta necesidad social para poder combatir este tipo de circunstancias y que las personas tengan un mejor manejo emocional y de situaciones en las que evadamos la depresión, ¿no? ¿Serían todas las preguntas? Excelente. Bueno, pues obviamente van a quedar dudas abiertas, procuraré revisarlas y si tenemos otra oportunidad de vernos, esperemos poderlas contestar. Tomen en cuenta todas las recomendaciones que les di para acudir a psicoterapia y bueno, fue un gusto poder participar nuevamente en otra plática de UTEL. Esta sería básicamente todo.